Muy buenas a todos, el día de hoy estaremos revisando al gran filósofo Pitágoras. Revisaremos algunos de los aspectos de su vida y algunos aportes a la filosofía, así que comenzamos. Pitágoras de Samos fue una de las figuras más enigmáticas e influyentes del pensamiento antiguo. Nació alrededor del año 569 a.C. en la isla de Samos, en el mar Egeo, una región de intensa actividad cultural y comercial. Aunque no se conservan escritos suyos, muchos detalles de su vida están envueltos en leyendas o han sido relatadas por sus propios discípulos, los pitagóricos. Su influencia en la filosofía, las matemáticas, la música y la religión es incuestionable. Se dice que desde joven Pitágoras tenía una sed de conocimiento impresionante, viajando casi por todo el mundo, desde Egipto, en donde aprendió algo de geometría y astronomía con los sacerdotes, y también a Babilonia, en donde estudió matemáticas y cosmología. Algunos incluso también dicen que llegó hasta la India, y que ahí conoció las ideas orientales sobre el alma y el universo. Pero cuando volvió a Grecia se encontró con un desmadre, puesto que la situación política de Samos no era muy buena para él, así que decidió mudarse al sur de Italia, en una ciudad griega llamada Crotona. Ahí fundó lo que se conoció como la escuela pitagórica. Más que escuela como las de hoy, era una especie de comunidad o hermandad muy cerrada, o casi similar a una secta. Todos los miembros vivían juntos, compartían sus cosas, seguían sus reglas muy estrictas y eran completamente vegetarianos. El dato de los vegetarianos tendrá un poco más de explicación más adelante. Y se dedicaban de lleno a estudiar matemáticas, música, astronomía y también a meditar. El proceso para entrar a esta escuela será un tanto difícil. No solamente se tenía que tener ganas de aprender, sino que los pitagóricos buscaban un tipo de persona muy particular. Y las pruebas eran algo complicadas. El primer periodo de prueba se llamaba el acousmatikoi. Perdonen mi dislexia, no sé pronunciarlo. Antes de ser aceptado del todo, los aspirantes pasaban por un periodo de prueba que duraba 5 años, durante los cuales no podían hablar. Así es, escuchaste bien, no podían hablar, pero este silencio no era un castigo, sino una forma de entrenar la mente y el carácter. El objetivo de esto era aprender a escuchar y a reflexionar sin interrumpir, demostrar disciplina, autocontrol y humildad, y mostrar que no estaban ahí por ego o por fama, sino por verdadera vocación filosófica. Durante este tiempo, los aspirantes solo escuchaban las enseñanzas y no se veían directamente con Pitágoras. Él enseñaba desde atrás de una cortina, lo que reforzaba su imagen mística. La segunda prueba era la evaluación moral y de vida. No bastaba con ser inteligente, tenían que llevar una vida ética y equilibrada, desde ser vegetarianos, no tener lujos, compartir tus bienes con la comunidad, creer en la transmigración del alma, es decir, la reencarnación, que más adelante también lo vamos a ver, tener dominio sobre tus propias pasiones y emociones. Los pitagóricos valoraban mucho el carácter. Una persona con malas intenciones o sin control emocional simplemente no podía ser aceptada. La tercera prueba es que tenían que tener capacidad para el estudio y la meditación, desde que se dedicaban al estudio profundo desde las matemáticas, la música, la astronomía, la filosofía, la ética, la meditación y ejercicios de introspección. Los aspirantes tenían que tener una mente curiosa, lógica y disciplinada, y el último paso eran ritos y secretos. La escuela funcionaba como una especie de hermandad secreta, como ya lo habíamos mencionado antes. A los miembros se les pedía mantener en secreto muchas de las enseñanzas. También había símbolos, rituales y creencias que solo se compartían con los iniciados. Si alguien traiciona este secreto, pues eran expulsados. Con el paso del tiempo, la escuela de Pitágoras empezó a chocar con la política de Crotona. Como era un grupo muy cerrado y con ideales bastante distintas, empezaron a generar tensiones, que finalizaría con su muerte. Y aunque hay varias teorías acerca sobre la muerte de Pitágoras, en todas ellas se menciona a un hombre, llamado Silón de Crotona. Se dice que Silón era un noble influyente de Crotona,
que fue rechazado por Pitágoras. Silón había intentado entrar a la escuela pitagórica. Lamentablemente no cumplía con los estándares éticos y espirituales que exigía la escuela. También se dice que tenía un carácter violento, autoritario y arrogante. Se dice que el rechazo causó que él utilizara su influencia política para organizar una revuelta en contra de la escuela, aprovechándose del descontento que muchos ciudadanos tenían hacia los pitagóricos, puesto que los veían como una élite cerrada, aristocrática y antidemocrática. También se produjo una serie de ataques violentos contra las casas donde los pitagóricos se reunían. Muchas fueron incendiadas y varios miembros fueron asesinados. Este episodio se conoce como la rebelión antipitagórica. La primera teoría sobre la muerte de Pitágoras es de que él falleció en uno de los incendios de las tantas casas que quemaron. La segunda dice que él huyó a Metaponto, en donde decidió ayunar durante 40 días y finalmente falleció. La tercera teoría es un tanto curiosa, puesto que se dice que los pitagóricos e incluso el mismo Pitágoras no consumían habas. Sí, la semillita. En algunas fuentes de información se dice que Pitágoras simplemente no las consumía ya que tenían forma de los genitales masculinos. Otras teorías dicen que va en cuestión del enfoque del alma y de la reencarnación, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Y una última teoría es que también se parecía un poco a los fetos. Independientemente de la decisión de no consumir habas, se dice que tenía una gran fobia a ellas, puesto que cuando él estaba huyendo, él se topó con un campo de habas, entonces decidió no atravesarlo y lo alcanzaron. ¿A qué va todo esto sobre las habas y los vegetarianos? Como ya habíamos mencionado antes, para ingresar a la escuela, los pitagóricos tenían que creer en la reencarnación, y esto va en torno a la teoría del alma que tiene Pitágoras, o más bien su creencia. Él creía que el alma es inmortal. Para Pitágoras, el alma no muere cuando el cuerpo muere, sino que es eterna, y lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias más allá de la muerte. Algunas de las ideas más conocidas es que el alma renace una y otra vez en diferentes cuerpos. Esta puede reencarnarse en otros seres humanos o en animales. Y si es que alguien lleva una vida justa, podría reencarnar en una forma mucho más elevada. Si vivía con injusticia, con violencia, renacería en una condición inferior a lo que es su alma. Pues de hecho, Pitágoras consideraba que si nuestro comportamiento era bestial, reencarnaríamos en seres bestiales, mientras que si su comportamiento era racional, se elevaría por encima de las condiciones materiales y quizás llegara a un estado más divino. Y aquí viene un poco sobre el tema de los vegetarianos, y es de que Pitágoras enseñaba que el consumo de carne no era ético. Según él, el alma humana podría reencarnarse en otro ser vivo, como ya lo habíamos mencionado. Es decir, que si reencarnabas en un animal, tal vez estaríamos matando a un familiar nuestro que había reencarnado en ese animal, y lo cual es algo inmoral, por así decirlo. Y aunque no fuera un familiar nuestro, merecían tener el mismo respeto que otros, pues que tenían que tener la misma dignidad que incluso nosotros mismos. Y por lo mismo tampoco consumían legumbres, ya que estas eran las primeras en germinar en primavera, y se dice que estas legumbres, como las habas, tenían almas humanas o estaban relacionadas con el más allá, lo cual podrían tener problemas de salud y posiblemente la muerte como una especie de castigo. Una curiosidad enorme es que actualmente se ha demostrado que comer habas crudas genera una condición llamada favismo, que sí puede llevar al fallecimiento. Pero a todo esto, ¿qué es la belleza? ¿Es una emoción, un juicio o una ilusión? Desde los tiempos antiguos, los seres humanos han estado buscando esa esencia intangible que nos conmueve frente a una flor, a una pintura, a un cuerpo humano, un paisaje o a una melodía musical. Pero no todos pensaban que la belleza fuera un simple sentimiento o más allá de la visión. Para Pitágoras, la belleza era algo más profundo, una manifestación visible del orden matemático del universo.
Él muchas veces decía, todo lo que existe puede explicarse a través de los números. Lo que quería decir es que para él la belleza estaba en el orden, la armonía y la proporción. Él creía que el universo entero funcionaba como una especie de gran sinfonía matemática y que todo lo bello seguía ciertas reglas numéricas. El orden es cuando las cosas están bien organizadas y tienen una lógica, no es un caos, sino que cada parte está en su lugar, como las piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente. Armonía es cuando diferentes elementos se combinan de forma que se sienten agradables juntos, como cuando varias notas musicales suenan bien al mismo tiempo, o como cuando los colores de una pintura se complementan. Para él, todo el universo, desde el movimiento de los planetas hasta las notas musicales, podían estar en armonía. La proporción es cuando las partes de algo tienen una relación adecuada entre sí, en cuanto a tamaño, cantidad o distancia. ¿Dónde más se encuentran todas estas características? Obviamente en la naturaleza, en las plantas, en las hojas, en las flores. Y muchas veces esta se complementaba con la simetría. La simetría es una forma especial del orden y del equilibrio. Simetría es cuando una cosa se puede dividir en partes que son iguales o muy parecidas, como si fueran reflejos en un espejo, siendo un equilibrio visual. Y esto lo podemos ver en las hojas, flores y frutos, en las mariposas o incluso en el cuerpo humano, que aunque no somos perfectamente simétricos, tenemos 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas y organizados más o menos de una forma equilibrada. Pitágoras también fue una de las primeras personas en conectar la música con las matemáticas. Todo empezó con una historia un poco mítica. Dicen que Pitágoras iba caminando por una herrería y escuchó los sonidos de los martillos golpeando el metal. Notó algo raro. Algunos de los sonidos se escuchaban más armoniosos entre sí. Entonces, como un buen matemático curioso, se puso a investigar. Midió los martillos y se dio cuenta que los sonidos estaban relacionados con el peso y el tamaño de cada uno. En pocas palabras, los martillos no sonaban bien por casualidad, sonaban bien porque había proporciones numéricas entre ellos. Estos producían sonidos armónicos y tenían pesos en proporciones simples entre sí, como 2 en 1 o 3 en 2. A partir de allí, Pitágoras desarrolló un experimento con cuerdas tensadas que fue crucial para establecer la base matemática de la música. Se centró en el estudio de la naturaleza de los sonidos musicales y descubrió que había una relación entre los sonidos armónicos y números enteros, creando con ello una teoría matemática de la música. Para dichas investigaciones utilizó un instrumento musical llamado monocordio, que estaba formado por una cuerda cuya longitud era proporcional a 12 y que podía adoptar diversas longitudes. Pitágoras dividió la cuerda en 12 partes y buscó los intervalos que producían sonidos agradables y se dio cuenta que si establecía determinadas longitudes y proporciones a 12, los sonidos que se producían eran placenteros. Descubrió que si una cuerda mide el doble que otra, por ejemplo una de 60 centímetros y una de 30 centímetros, el sonido de la cuerda más corta será una octava más alta que la más larga. A pesar de ser notas diferentes, se perciben como la misma nota, pero en registros distintos. Cuando la relación de longitudes es de 3 a 2, como 60 centímetros a 40 centímetros, el intervalo que genera es lo que hoy conocemos como una quinta justa. Este es uno de los intervalos más estables y usados en la música, especialmente en la armonía. Si la longitud de una cuerda es de 3/4 de otra, por ejemplo 60 centímetros y 45 centímetros, se obtiene una cuarta justa y es otro intervalo muy constante. Pitágoras concluyó que la armonía musical podía explicarse con números, y más específicamente con las relaciones simples entre números enteros. Su trabajo dio origen a lo que hoy día llamamos la escala pitagórica, surgiendo los 8 sonidos que conocemos como las 8 notas de la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Algo
curioso de Pitágoras es que también fue uno de los primeros en pensar que el universo entero estaba regido por leyes matemáticas, pero no de la forma abstracta o técnicas de la ciencia moderna, sino con una mezcla de razón, espiritualidad y armonía. Su visión del cosmos era profunda. Todo lo que existe, es decir, los planetas, las estrellas, los seres vivos, incluso el alma, están conectados por proporciones numéricas y sonidos invisibles. De aquí viene un concepto llamado la música de las esferas. Pitágoras y sus seguidores creían que los cuerpos celestes, como los planetas y las estrellas, se movían siguiendo patrones matemáticos precisos. Y como ya antes habían descubierto que las proporciones matemáticas generaban sonidos armónicos en la música, pensaron, ¿y si el universo también produce su propia música al moverse? Según esta idea, cada planeta produce un tono distinto al girar alrededor de la Tierra. Recordemos que en este momento se creía que el universo era geocéntrico, es decir, que todos los planetas, el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra. Estos tonos no se escuchaban con el oído humano, pero están ahí, formando una especie de sinfonía cósmica perfecta. Algo curioso es que el alma humana, al estar hecha también de proporciones, podía sintonizarse con la armonía universal. Esta no era una metáfora poética, aunque creo que muchos lo pensaríamos hoy en día. Para los pitagóricos era una realidad física y espiritual. Este pensamiento fue muy influyente, especialmente con la filosofía griega posterior, y mucho más tarde cobraría sentido también en la ciencia durante el Renacimiento. Filósofos como Platón adoptaron la idea de que el cosmos es un organismo ordenado y perfecto, y aunque la ciencia moderna ya no cree que los planetas canten, sí se han confirmado algo igual de asombroso, y es que el universo en realidad está lleno de frecuencias y ondas, al igual que de vibraciones. Fenómenos como las ondas gravitacionales, la resonancia en los átomos, la frecuencia de rotación de las estrellas, el sonido del plasma del espacio, nos recuerda que de alguna forma el cosmos sí vibra y que, si bien no podemos oírlo como una melodía, de alguna forma Pitágoras y los pitagóricos tenían razón todo el tiempo. Y aunque ya hemos explorado muchas cosas sobre Pitágoras en este video, creo que lo más sencillo y creo que lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos el nombre de Pitágoras es el teorema. Ya saben, el cuadrado de la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos. Para Pitágoras, la geometría no solo era una herramienta para resolver problemas prácticos, era una manera de entender el mundo, una vía hacia el conocimiento espiritual y una manifestación concreta de su idea central. Todo es número. El pensamiento pitagórico no separaba el número de la forma. Para ellos, los números naturales estaban asociados con las formas geométricas. Por ejemplo, el número 1 se representaba el punto, el 2 era la línea, es decir, la unión de dos puntos, el 3 era el triángulo, el 4 es el cuadrado, el 5 es el pentágono, y así sucesivamente. Estas figuras eran llamadas figuras numéricas y se consideraban representaciones visibles de principios invisibles. Para los pitagóricos, estudiar geometría era una forma de contemplar lo divino a través de lo concreto. Tanto así que se hizo una especie de culto a las figuras regulares. Pitágoras y sus seguidores sentían una profunda admiración por las figuras geométricas regulares y también las simétricas. El triángulo equilátero, el cuadrado y sobre todo el pentágono regular eran objetos casi sagrados porque revelaban armonías matemáticas internas. En especial el pentágono es importante porque en su interior aparece la razón áurea, en una proporción que siglos después sería utilizada por arquitectos, artistas y diseñadores por su equilibrio visual. La geometría pitagórica no era simplemente una técnica, sino también era mística. Encontrar proporciones armónicas en la forma que significaba encontrar el orden del universo. De alguna forma también se asociaba con los 4 elementos de la naturaleza, ya saben, aire, fuego,
agua y tierra. Como reflexión, sinceramente me gustaría decirlo sin tener ningún guión previamente escrito. Y es que me parece fascinante cómo es que Pitágoras de alguna forma nos plasmaba esto de lo que es el universo, del universo, que tenía una proporción y una armonía, y que la armonía no solamente es para la música o la geometría, sino también como para entender cómo es que deben de estar las cosas equilibradas en la vida. Y considero yo que dentro de la dirección escénica, en cuestión de una obra de teatro, también hay varios elementos. Si nos podemos fijar en muchas obras modernas, se busca ese equilibrio entre el diálogo, los silencios, la emoción y la razón, entre las luces y las sombras. Considero que también el teatro es una forma de mostrar armonía o caos también de la naturaleza humana. Creo que se me hace interesante que, a pesar de que tiene una estructura matemática, también los actos, aunque eso lo vemos más en las estructuras aristotélicas, aún así todos los personajes, todas las escenas, hay un ritmo en los personajes, hay tiempos dramáticos, y todo de alguna forma tiene que ver con proporción. Cuando eso se rompe muchas veces, el público se tiende a notarlo. Y por ejemplo, también creo yo que las matemáticas muchas veces se aplican actuando tras bambalinas. Y no solamente hablamos de la belleza como visual, sino como también el equilibrio profundo. Yo recuerdo que en una de las clases de atrezo, la profesora nos había dicho, el teatro en varias formas, nos ha liberado de las matemáticas, ahora vamos a ver psicológico. Y es cierto, digamos, que si de alguna forma, o digamos el teatro simbolista, como ya lo mencioné, que muchas veces siguen explorando esa belleza en el alma, cómo es que los actores se mueven muchas veces espacio de un extremo a otro, ya sea en línea recta o en curvas. Y también en cuestión, de alguna forma me parece fascinante, aunque Pitágoras nunca pisó un escenario, creo que algo que también los pitagóricos decían, que la luz y de un orden, el la calor armonía, también tenían cierta hay una especie de conexión cualidades entre la numéricas, forma y el fondo, y la verdad es que es cierto, que de alguna forma creo que sigue viva en las no obras solamente de hoy en me día. refiero en cuestión de la temperatura, sino es que para mí hay algo que también, digamos, en dirección escénica, pues también siempre natural. buscamos un equilibrio y una armonía en el espacio, y generar no solamente en conjunto sensaciones para llegar a una catarsis o la purificación del alma cuando alguien llora, pero eso son de otros pensadores. Se me hizo completamente fascinante, aunque sí siento que en este video me falta mucho profundizar y me falta mucho por aprender, me falta mucho desarrollar un pensamiento crítico, pero sinceramente Pitágoras me ha parecido impresionante, más considerando que yo originalmente era una persona que me gustaba mucho lo que era la espiritualidad y el cosmos y el universo. Entonces para mí tiene cierto sentido aún. Y eso sería todo. Gracias por ver. Nos vemos a la próxima.